Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a los webinars de IC Market. Espero que se encuentren muy bien. Me confirman en el chat si se puede escuchar de manera correcta, marcando un 5, y si se puede ver la pantalla también. Excelente. Bueno, continuamos con este curso de trading institucional que se está dando este año. Curso completo que ustedes pueden ver todos los miércoles a la misma hora. A esta hora, pueden revisar la hora que es en su país y a dejarla agendada para todos los miércoles. Bien, cualquier información contenida en estos seminarios web no debe ser interpretada como consejo o recomendaciones de inversión. Todos estos cursos se presentan como material educativo, nada más. La agenda para esta noche son movimientos de stop gun. Lo vamos a relacionar un poco con lo de la clase 1. La clase 1 era elementos de una operativa, que en ese caso tratábamos lo que eran los movimientos de regresión del precio. ¿Sí? Un tipo de movimiento que podemos apreciar en los gráficos cada vez que se desarrolla el movimiento del precio. Hay impulsos, retrocesos, acumulaciones y regresiones. Esas regresiones son movimientos de stop gun. Vamos a tratar qué es la teoría de los stop gun, condiciones para identificar un movimiento de stop gun, cómo anticipar movimiento de stop gun. ¿Sí? Esos serían los tres temitas para esta noche. Importante que los sepan identificar o que por lo menos ya tengan una pauta de cuándo podría haber un stop gun, porque obviamente no siempre nunca vamos a saber cuándo el market maker va a decidir ir a buscar la liquidez, a neutralizar esas piscinas de liquidez para luego continuar con un movimiento. Lamentablemente no lo podemos predecir, simplemente nos tenemos que proteger con la gestión de riesgo. Y cuando se produzca el movimiento de stop gun, bueno, a ver saber qué podemos hacer en esa situación. El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz. Y comenzamos la sesión con este tema bastante interesante, un tema que suele suceder mucho en los gráficos, en este caso en el mercado de Forex. ¿Sí? ¿Por qué en el mercado de Forex? Porque es el mercado más líquido. Hay otros mercados más tranquilos que también pueden operar y tener beneficios y no tener tanto estos movimientos de cacería de stop loss, porque no hay tanta liquidez como en este mercado. Así que ustedes, bueno, es importante que lo sepan, que en Forex es el mercado más manipulado del mundo, así que estos movimientos son muy comunes. Bien, entonces, ¿qué es un movimiento de stop gun? Es simplemente cazar los stop loss y quedarse con la liquidez. O sea, es un movimiento de naturaleza y propósito de ir a cazar los stop loss de los retail o de las pequeñas empresas que están operando dentro de este mercado. Bien, son movimientos para ir a hacer saltar esos stop loss, con quedarse ese dinero o esas piscinas de liquidez que hay en ciertas zonas. ¿Cómo podemos identificar una cazada de stop loss o un stop gun? Hay cinco características para identificar movimientos falsos y movimientos de stop gun. La primera, tener una idea de la perspectiva macro, ¿sí? Ya hemos hablado mucho sobre la temporalidad alta. Yo sé que a muchos no les gusta trabajar en día, pero es necesario. Ya sea para que hagan scalping, intradía o swing, necesitan tener una perspectiva macro, o sea, una temporalidad día por lo menos. ¿Sí? Si bien ya sabemos que las perspectivas macro también pueden ser en semana y en mensual.
Nosotros nos vamos a quedar con la día como por excelencia, en la que mejor funciona, para no estar subiendo tanto a temporalidades que quizás no haya nada claro en ese momento o ya haya movimientos desarrollados. Así que por lo general nos vamos a quedar con la perspectiva día. Otra de las características es que este movimiento se produce repentinamente. ¿Sí? Por un momento dado, el precio está tranquilo y de repente, ¡pum!, movimiento alcista, un alcista repentino. Eso suele suceder mucho para aquellos que trabajan las temporalidades bajas, como por ejemplo H1 para abajo, M15. Ustedes pueden ver que hay velas muy grandes de repente en las aperturas de los mercados. En este caso, las aperturas más importantes sería la de Londres y la de Nueva York, y también lo que nos interesa es el solapamiento de ambas zonas, o sea, del solapamiento de los mercados, ¿bien? ¿Por qué? Porque es ahí donde se produce el mayor número de transacciones, hay más volatilidad, es donde el precio se muere. A esta hora, el precio básicamente está quieto, ¿sí? No hay movimientos. Por eso, como trader, nosotros a esta hora no deberíamos estar operando, ni siquiera mirando gráficos, ¿sí? Quizás estudiando un poco, leyendo teoría, a lo sumo, si en el caso de que no lo pueden hacer en el día, pero nada de operar ni nada de eso, porque es muy probable que el precio no se mueva y la operación esté así durante horas hasta mañana, que abran los dos mercados más importantes, y recién ahí van a poder ver el desarrollo de la operativa. Mientras tanto, el precio está sin volatilidad, así que es como que esto enmarquen los institucionales o los que trabajan con trade institucionales, le decimos que es la hora muerta, la hora de descanso, y el true day, otro concepto, es que el true day es la hora de operativa, o sea, la hora donde se está moviendo el mercado, que es Londres, Nueva York. Las demás horas del día se utiliza para descansar, así que si ustedes pretenden operar todos los días, toda hora, es muy probable que se encuentren con una situación de que el precio no avanza en cierto horario como este, y es porque no hay volatilidad, ¿sí? Los movimientos repentinos se van a dar más que nada en las aperturas de los mercados, en este caso para aquellas personas que trabajan con intradía o scalping, que pueden ver esos movimientos con mayor claridad. No digo que los swing tampoco lo puedan ver, porque los swing lo ven de diferente manera, pero lo ven. Nada más que esos movimientos se tardan un poco más en desarrollarse, así que todos los tipos de trading los experimentamos en algún momento, ¿sí? También puede ser un movimiento repentino y en contra de la tendencia real en la que el precio debe irse. Esto con la finalidad de neutralizar mínimos cada vez más altos o máximos cada vez más bajos. Bien, hace como un tipo de neutralización. Lo que hace ese movimiento va en contra de esa tendencia, en vez de seguir subiendo, como nosotros especularíamos, no, pega un movimiento repentino a la baja o al alza para neutralizar y después continuar con ese movimiento con el que ya venía, ¿sí? Por eso es importante tenerlas correctamente, haber identificado la perspectiva macro. Es raro que haya movimiento de stop con en macro, puede ser raro, ¿bien? Se dan mucho más en temporalidades más chicas estos tipos de movimientos, ya que el market maker tiene cierta información que nosotros no disponemos y que no van a disponer y que no van a encontrar por ningún lado. Así que ellos van a decidir cuándo mover el precio con fines de una cacería de stop loss. Una cuarta característica esencial para identificar los movimientos de stop hunt es estar en un rango, ¿sí? En un rango, ya sea un rango horizontal, un rango diagonal, es decir, un canal de tendencia alcista o bajista, todos esos patrones chartistas que ustedes en algún momento estudiaron, sí, son rangos, son acumulaciones. Yo no digo que el chartismo funcione, es más, me gusta el chartismo en algunos momentos, bien, pero el chartismo en temporalidades altas, eso de chartismo en temporalidades bajas para mí no me funciona,
Yo creo que en esas temporalidades de H1 para abajo no funciona muy bien, que digamos, el chartismo. Ya de H4 para arriba es interesante esa teoría, ¿sí? No la descarten porque de H4 para arriba he visto que funciona bastante bien. Es más, lo hemos visto incluso en clases como esta, de que el precio, el market maker por ahí hace ese tipo de patrones, que al fin y al cabo son acumulaciones, movimientos sin liquidez, son rangos de formas diferentes, tanto un rango horizontal como un rango triangular. Son zonas interesantes para ir a buscar un stop hunt. Así que si ustedes visualizan un triángulo descendente, ascendente, rangos laterales, rangos diagonales, todas esas herramientas que aprendieron alguna vez son zonas donde probablemente pueda haber una cacería de stop loss. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta que esas figuras también son institucionales, porque las crea el algoritmo. Bien, las está creando alguien, y si la está creando alguien es porque está ahí, porque se puede ver. Si no funcionaran, o si no sirven, ¿por qué se están dibujando? Háganse esa pregunta, ¿por qué hoy en día lo podemos encontrar, lo podemos seguir encontrando? Porque se usan, se producen. Al producirse quiere que estar y de alguna manera se tienen que operar. Quizás haya cambiado un poco la forma de operarse, sí, eso es verdad. Yo les he enseñado varios tips para operar ciertos tipos de patrones interesantes, mucho con el FIBO, y obviamente combinándolo un poquito con lo que es el Smart Money. ¿Sí? Todo se puede combinar acá, se puede formar una estrategia interesante. Bien, no hay que ser limitado, no hay que simplemente casarse con una sola estrategia porque por ahí la publicidad, el marketing les lava la cabeza de que el Smart Money esto, que aquello. El Smart Money sigue siendo una estrategia que funciona y no funciona. Sí, mucho marketing. Recuerden que para eso está el marketing, para que ustedes crean cosas que quizás funcionen y quizás no. ¿Sí? Entonces, esta no es la estrategia perfecta, el Smart Money Trading institucional no es la perfecta, falla varias veces, falla, el chartismo funciona, como no funciona, recuerden que estos son probabilidades de éxito y fracaso, cada vez, si todo fuera por éxito puro, primero que nada este negocio no existiría, ¿sí? No existiría, así que la probabilidad de fracaso está, así que tienen que aprender a perder, aceptar las pérdidas y que en algún momento tienen que apagar la computadora y cerrar el día en pérdida porque así es este negocio. Bien, hay una quinta característica y es que la hora del día, como les mencionaba anteriormente, es la clave donde se puede dar un stop, o sea, hay mucha negociación en el True Day. ¿Qué es el True Day? Londres, Nueva York, esa es la zona, ese es el horario de trabajo, ese es su horario de trabajo. Todo lo que está fuera de True Day se terminó, vayan a hacer otras cosas, vayan a leer un libro, vayan a hacer deporte, vayan a hacer gimnasia, no sé, vayan al gimnasio, hagan algo que no esté relacionado al trading, ¿sí? Porque el True Day, la hora de trabajar, donde se mueve el mercado, donde hay mucha negociación y es donde más probable ganen una operación o la pierda, es en el True Day, zona Nueva York, Londres. No saben a qué hora comienza, los invito a que vayan a Investing y coloquen los horarios de apertura de los mercados fundamentales, Londres, Nueva York, coloquen su zona horaria y les va a decir a qué hora abre y a qué hora cierra, ¿sí? En Investing tienen toda esta información para que ya vayan ya vayan comprendiendo y a comenzar a trabajar como los profesionales y a trabajar en las horas de los profesionales, ¿sí? Fuera de ese horario, como ahora, listo, se termina el asunto. Quizás se analiza algo y vemos, ¿sí? Y lo esperamos a mañana, o si no, directamente, si son muy swing, pueden analizar ahora y colocar la operación ahora, ¿sí? Obviamente que no van a tener beneficios, quizás de acá a 5 días, una semana,
¿sí? Porque estamos hablando de que somos muy swing, quizás de H8 para abajo, de H4, H8 y día, o día 2, o 2D, día 2, una temporalidad bastante swing, que por ahí tarda mucho en desarrollarse y podemos poner la orden sí, en cualquier parte del día. A ella no nos interesa mucho que digamos los movimientos, las aperturas de los mercados, y stop hunt y esas cosas, porque nosotros estamos trabajando en otra temporalidad que tiene un stop mucho más largo y un profit mucho más largo. Entonces eso va a tardar un tiempo en desarrollarse. Y ahí, bueno, prácticamente esos stop hunt de las aperturas de los mercados, mucho que no nos va a interesar, y los movimientos que se repentinos de algunas noticias o algo, tampoco nos van a interesar. ¿Sí? Entonces, por eso hay diferencia entre el swing y cada estilo de trading, como el intradía y el scalping. ¿Sí? De ahí ustedes tienen que tomar decisiones en base al estilo de trading que ustedes elijan. No hay temporalidad perfecta para operar, no la hay. Una pregunta que todos dicen, ¿cuál será? Que me invento una y que esto y que vi a aquel trader que opera en esa temporalidad, aquel en otra. No, no hay una y se confunden. Bueno, la respuesta es que no hay una temporalidad perfecta y ustedes pueden adaptar su estilo de trading tanto para un swing, un intradía o un scalping. De acuerdo a cómo lo adapten, ustedes pueden elegir o inventarse una temporalidad. Que eso, por ejemplo, en el TradingView lo pueden hacer, nada más que, bueno, ese tipo de maniobras dentro de TradingView se paga. Así que no hay temporalidad perfecta. Dependiendo de la temporalidad es cuando lo van a agarrar los stop long con mayor frecuencia o menor frecuencia. Bien, interesante eso, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo anticipar los movimientos de casa de stop loss? Bien, cada vez que vean varios máximos seguidos, o sea, en una tendencia bajista, si el precio está haciendo mucho, primero que nada, ya se deben de saber de memoria, voy a asumir que ya se conocen la estructura del mercado en su totalidad, ¿sí? La teoría de la estructura del mercado, sus características fundamentales, ¿bien? Sus partes importantes, ¿bien? Voy a asumir que ya lo conocen y saben de lo que se está hablando. Si no han estudiado la estructura de mercado, todas las clases se lo voy a decir, si no saben estructura de mercado, no saben nada. Por más que estudien bloque de órdenes, Fibonacci, da igual lo que estudien. Si no conocen la estructura del mercado y no la saben identificar correctamente y no saben trabajar con los fractales, lamentablemente les digo que van a fracasar, ¿sí? Van a fracasar, por eso fracasan la mayoría, porque no conocen la estructura, porque hacen cosas que no son antes de identificar la estructura, quieren operar en contra de la tendencia, quieren especular movimientos que quizás ni existen, o sea, que no tendrían ni sentido, ¿sí? Entonces, importante, si no conocen la estructura de mercado, vayan y la estudien. Para cualquier curso que ustedes vayan, sea el mío, sea el de IC Market, sea uno de los mejores traders de Latinoamérica, de Europa o de Estados Unidos o de Asia, para todos le van a enseñar la estructura de mercado. Y para todo lo que le enseñen, ya sea del mejor curso del mundo, va a haber estructura de mercado. Si no la saben identificar, ese mejor curso del mundo no les va a servir de nada. Bien, obviamente que es simplemente un curso y todo esto se basa en la experiencia. Bien, tienen que tener mucha experiencia, esto es de años, muchos años. Así que si pretenden vivir de esto y están comenzando a los 6 meses, bueno, lamentablemente no va a pasar y tampoco va a pasar de acá a un año y capaz que ni en 2 ni en 3. Bien, entonces tienen que ya ir asumiendo que esto les va a tardar un poquito.
más allá de todos los cursos que hagan, porque de ahí la experiencia es lo que los va a dar el éxito, no el mejor curso del mundo. Bien. Seguimos. Siempre que veamos máximos seguidos o mínimos seguidos, es donde el precio va a ir a barrer esos máximos o esos mínimos. Esto se lo deben grabar, porque es crucial. Se van a fijar en su mente varios máximos seguidos y el precio irá a cazarlos. Acá tenemos un ejemplito, un gráfico. Si ustedes pueden observar, acá tenemos como una especie de estructura bajista. Acá hay un máximo, baja. Sube, crea un máximo más bajo, baja. Sube, crea un máximo más bajo. Estas zonas de máximos cada vez más bajos es dinero. Hay liquidez allá arriba, hay piscinas de liquidez. ¿Qué hace el movimiento de Stop Hunt? Barre estos máximos. Cierra por encima, empieza a subir el precio. Acá los barrió esta zona. El precio baja. ¿A dónde barrió? Acá barrió. Y si pueden observar, estamos dentro de un patrón chartista también en estas líneas, en la línea superior de la tendencia, ¿sí? Y la línea de tendencia inferior están formando como una especie de cuña. Bien, ¿qué pasa? Que dentro de esa cuña se está produciendo estructura. Dentro de los patrones chartistas se produce estructura y son estructuras que son operables. Bien, acá se produjo un movimiento de stop hunt y a su vez está dentro de una estructura. El precio está oscilando dentro de este patrón o de esta estructura dentro del patrón. ¿Y qué hace el precio? Neutraliza, sale del patrón y neutraliza tanto esta zona, incluso neutralizó toda esta zona. Eso fue un movimiento de cacería de stop loss. ¿Por qué? Porque había dinero ahí arriba, había stop loss, habían órdenes, habían un montón de cosas que lamentablemente esa información no la tenemos, no la van a encontrar, así que no traten de encontrarla. Simplemente es especulativo. Bien, nosotros decimos, bueno, hay una sucesión de mínimos, de máximos cada vez más altos, obviamente también de mínimos cada vez más altos, porque es un patrón cuña. ¿Y qué decimos? Que es un patrón, es un rango también. Ese rango es propenso a que se produzca una cacería de stop loss con fines de quedarse con el dinero. Acá también hay dinero. Dinero, dinero, dinero. El precio barrió los de arriba y boom, se cayó, barriendo todo el dinero que había en los mínimos. Eso es un rango. Bien. Dentro del rango, los máximos son descendentes y los mínimos son ascendentes. Básicamente estamos dentro de una cuña o algún tipo de canal, ¿sí? Como ustedes quieren llamarle, como ustedes lo hayan aprendido. Canales, cuña, triángulos, ¿bien? No importa el nombre, lo que importa es que ustedes identifiquen que es un rango, es una zona que es probable, es propensa a ser neutralizada por un stop hunt. Eso lo pueden ver muchas veces porque esto sucede siempre cada vez que el precio puede crear un stop hunt con fines de quedarse con el dinero, hacer saltar esos stop loss, cazarlos, quedarse con el dinero. Ya vimos lo que es que en donde hay máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más altos y rangos, hay piscinas de liquidez. Donde hay piscina de liquidez, el market maker va a manipular los precios para ir a quedarse con ese dinero. Entonces, ya más o menos ustedes saben por qué se produce eso y por qué a veces las estructuras o los patrones no son fiables a las bajas temporalidades. ¿Por qué? Porque hay dinero y ese dinero necesita ser neutralizado para que haya liquidez en el mercado. Porque si no hay liquidez,
¿qué pasaría? El precio se mantendría en rango constantemente. Y como no hay liquidez, podrían poner pues supónganse que no haya liquidez en este mercado, ustedes no podrían ni salir ni entrar rápidamente. Bien, entonces de esa manera ustedes pueden visualizar cómo es una cacería de stop loss. Principios sobre la identificación de movimientos de stop loss. Como norma general, siempre exista un nivel de precio muy limpio, es decir, los máximos de las mechas son muy claros en un nivel, ahí existe un alto incentivo donde se puede producir un stop loss. Como pueden ver, acá hay un movimiento bastante limpio, o sea, hay un nivel limpio. ¿Y qué hace esto? Esa mecha que ustedes ven, a esos movimientos limpios, son movimientos de cacería de stop loss. Sí, porque hay gente, hay retail, hay pequeños bancos, pequeñas empresas operando. Hay dinero por encima de esos niveles. Y el precio creó una mecha, ¿para qué? Para ir a quedarse con el dinero y luego, ¡pum!, da una tendencia. ¿Sí? Importante, en los niveles limpios puede que haya un stop loss. Bien. Principio de la aplicación práctica del concepto de los movimientos de stop loss. Siempre que el mercado haya estado cayendo, ahora toca subir, aunque sea un poco, una pequeña corrección. Sobre todo si ves varios máximos descendentes, visualmente muy claro, ahí tiene una alta probabilidad que el precio suba a reventar esos máximos. Bien, eso lo hemos visto en lo que es la Trend Liquidity. Se los he enseñado varias veces en lo que es la clase de análisis. Cuando analizamos vemos Trend Liquidity, cuando les digo, miren, acá hay movimiento, esto puede ser incentivo para un movimiento de stop home. ¿Por qué? Porque el precio ha estado subiendo con muchos máximos ascendentes y muchos mínimos ascendentes, o ha estado bajando con muchos mínimos ascendentes, muchos mínimos descendentes y muchos máximos descendentes. Entonces ahí puede ser una trend liquidity, es un incentivo para que vaya a neutralizar toda esa liquidez. Bien. Existen dos entornos en los que podrán ver los movimientos de stop hunt. El primero es en los rangos, ¿sí? En los rangos, por eso no se operan los rangos, porque es un incentivo para que se produzca ese stop hunt una y otra vez. Las veces que sean necesarias se pueden producir stop hunt. Entonces nosotros esperamos que salga del rango con buenos movimientos de ruptura y ahí recién operamos. Bien, y en las tendencias. En las tendencias son propensas a ser neutralizadas por movimientos de stop hunt. Bien, esos son los dos escenarios que van a encontrar dentro de los gráficos. Situación en la que existe una probabilidad de caza de stop hunt. Bueno, primero que nada en los rangos, ¿sí? Eso ya lo vimos en la diapositiva anterior. Siempre que se forma un rango, los institucionales tendrán un alto incentivo a ir a cazar esos stop loss, tanto por la parte superior como la parte inferior, o sea, la resistencia y el soporte. Y la razón es simple. Muchos traders retail han sido enseñados para operar los rangos de una manera. Bien, que esa manera ya lo conocemos, rompe, pullback, entramos, todo lo que fue soporte es resistencia, todo lo que fue resistencia es soporte, la clásica, ¿sí? No digo que no funcione, es más, sigue funcionando hasta el día de la fecha, nada más que la probabilidad ha disminuido bastante, por lo menos en el mercado de Forex. En otros mercados eso sigue funcionando, ¿sí? Por eso les digo, el chartismo en criptomonedas funciona espectacular a veces. El chartismo por ahí en índices también funciona espectacular. Depende del mercado donde ustedes los apliquen. Incluso si lo hacen en acciones, incluso sigue funcionando. ¿Sí? ¿Por qué? Obviamente ahí no hay tanta volatilidad con el mercado de Forex.
Bien, entonces tienen que entender eso, que todo lo que funciona lo que no funciona en un mercado puede funcionar en otro, y lo que funciona en otro no funciona en otro mercado, porque es así, eso va a depender de la liquidez que haya, bien, de la manipulación que haya en ese momento, o sea, haber tanta liquidez en Forex es altamente manipulable, hay mucho dinero circulando. El mercado de Forex mueve en un día lo que mueve Wall Street en un mes aproximadamente, imagínense, en un día. Y Wall Street lo mueve en un mes. Entonces, pónganse a pensar cómo no van a manipular el mercado de Forex si todo lo que se mueve en un día es impresionante. Bien, entonces, ojo con eso, lo que funciona en un mercado quizás no funciona en el otro y lo que funciona en el otro no funciona en este. ¿Por qué? Por la liquidez que hay, por el movimiento de dinero que hay, eso sépanlo. Por eso hay que estudiar, si van a operar acciones, estudiar el mercado, ver qué están haciendo, qué funciona, hacer un backtesting, chequear, a ver, esto no funciona, hacerse una listita, eso lleva tiempo, sí, lleva tiempo. Puede tardar 1 o 2 años estudiando ese mercado, ¿sí? No es tan fácil como ustedes creen. Esto lleva tiempo, si ustedes van a hacer, por eso hay gente que se especializa en una cosa, otro que se especializa en otro y otro que se especializa en otro. Bien, cada uno ha aportado tiempo a ese mercado para decir, bueno, yo te voy a enseñar a hacer este mercado porque a mí me ha funcionado y porque llevo años. Bien, otro nos dedicamos más a Forex. Bueno, ya más o menos conocemos qué es lo que puede llegar a ser Forex con el fin de neutralizar liquidez. Bien, ¿qué pasa? Que como los traders han aprendido a operar de cierta manera, como todo principiante, en esos rangos son el entorno ideal para cazar liquidez. Los traders abren posiciones en los bordes, poniendo los stop loss por fuera, haciendo que esas zonas sean piscinas de liquidez, liquidity pools, un cebo muy suculento para ir a buscar. ¿Sí? Importante eso. Ojo con los rangos porque ahí existe un alto incentivo de ir a hacer stop. Y la situación que también existe, alta probabilidad de que aparezca un movimiento de Stockholm, es lo que es la tendencia. Bien, siempre recuerden esto, porque esto es oro. Es muy valiosa esta información. Siempre que vean máximos descendentes, varios máximos descendentes, es ahí donde existe un alto incentivo a quebrar todos esos máximos. ¿Por qué? Porque todo el mundo coloca sus stop loss por encima de sus máximos. Lo que la gente está haciendo es operar pullback en tendencia, es decir, se meten con la tendencia en los retrocesos. La gente espera ver varios máximos descendentes para entrar. Justo para cuando existen 2 o 3 máximos descendentes muy claros, es ahí donde ustedes entran, quizás ya es tarde por ahí, y también hay un donde ya hay varios máximos descendentes o mínimos ascendentes, ya existe un muy alto incentivo para los institucionales para dirigir el precio hasta ahí, o sea, reventarle esos stop loss, y ustedes, bueno, lamentablemente perdieron, no perdieron porque no saben analizar, porque no tienen la información disponible, quizás son muy buenos traders algunos acá, la verdad no lo sé, en realidad sí, algunos que conozco, que son buenos y que, bueno, por ahí quizás ustedes no lo sepan y son buenos traders y bueno, lamentablemente si los agarró un movimiento de stop hunt y bueno, no pueden hacer nada. Eso, ¿qué puede pasar? Que obviamente los saquen pérdida, pero con una buena gestión es una mínima pérdida. Simplemente una pequeña pérdida que ustedes pueden recuperar al otro día quizás. ¿Sí? Entonces, tranquilo, siempre controlen ese lotaje, no se dejen ganar por la ambición o por esa ansiedad de recuperar el dinero que perdieron en esta sesión de trabajo. Hay días que van a perder, como todo profesional, ustedes son profesionales y van a perder, ¿sí? Esa sesión. Quizás la ganen. Lo ideal es que cuando ganen el doble de lo que perdieron la sesión anterior. ¿Sí? Eso sería el trabajo. Así sería el trabajo. Cosas del oficio.
Bien, entonces, en una tendencia hay probabilidades de que haya una reventada de stop loss, ¿sí? En las liquidity pool, las piscinas de liquidez. Bien, y acá tenemos una tendencia, como por ejemplo esta, donde el precio deja sus máximos, como pueden ver en los círculos azules. Y acá tenemos otra tendencia. ¿Qué pasó? El precio, ¡pum!, salió disparando hacia arriba, muy líquido, reventó, reventó, reventó. Esto fue con fines de buscar la liquidez, todos los stop loss que están colocados en las zonas azules, ¿sí? E incluso este mismo reventó a este que estaba acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya venía con máximos cada vez más bajos. Se dice que en el cuarto punto, más o menos, en el cuarto punto, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, este sería el cuarto, es donde se produciría el stop hunt. A partir del tercer punto, ya es probable de que las instituciones estén pensando en hacer un movimiento de cacería de stop loss, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, que sería como no es algo que siempre va a ser así, ¿sí? Pero bueno, a partir del cuarto punto ya es probable de que se produzca un movimiento de cacería. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan con respecto al tema para ya poder ver algún gráfico? Bien, recuerden que IC Market tiene redes sociales, acá abajo la pueden encontrar, mi número personal por si desean escribirme, y el canal de YouTube donde se suben todas estas clases de los miércoles para que ustedes puedan reverlas las veces que sean necesarias. Preguntas. Si no hay preguntas, quiero que me pongan en el chat un 7 si se comprendió la teoría de los stop hunt. Hola Fernando. Bueno, si sos nuevo, acá tenés mi número de teléfono para pertenecer al grupo de WhatsApp. Acá tenés todas las clases que hemos tenido en el curso para que puedas verla acá en el canal de YouTube, ahí si marcas español. Si no, bueno, te podés incorporar al grupo que ahí por lo general mando el curso en un Telegram. Sí, Miguel, el stop hunt puede aparecer en todos los mercados. Uno con más frecuencia que otros, ¿sí? Y también dependiendo la temporalidad, ¿bien? ¿En qué analicé? Si estás trabajando en una temporalidad muy chica, y es probable que sí, veas varios stop hunt, varios, porque estás trabajando en temporalidades bastante bajas, quizás no, quizás por ahí sí, 5 minutos. Claro, 5 minutos es una temporalidad muy baja. Una temporalidad que, por ejemplo, yo no opero, no me gusta, pero ahí vas a encontrar varios stop hunt, lo vas a encontrar mucho en M5, en M15 también, incluso me atrevo a decir que en H1 podría haber también varios, pero ya si te pasas a temporalidades más profesionales, va a ser raro que veas un stop hunt.
Bueno, vamos a ver el gráfico. Bueno, esta es una entrada que le di al grupo privado. Ven que le voy a sacar acá. Bueno, miren, esto se le mandé, bueno, le mandé a un grupo privado que tenemos ahí. Si yo lo pongo, vamos a ponerme 15 más o menos para que veamos lo que quiero decir. Miren esto, para que se entienda un poco. Acá tenemos una alta zona de intentivo. ¿Por qué? Miren esto. Porque tenemos una tendencia alcista. Esta sube, sube, sube. De acá abajo. Pero si ustedes pueden ver, hay muchos máximos cada vez más altos. ¿Sí? Bueno, esto ya sería una característica especial de cómo podríamos haber agarrado esta cacería de Stockholm, porque esto lo podemos agarrar, ¿sí? Nos podemos unir a este movimiento de Stockholm, ¿sí? Bueno, eso ya, bueno, conlleva un poco más de experiencia, pero... Y miren, hay muchos mínimos también cada vez más altos. El precio empieza a ser una ola sucesiva de mínimos cada vez más altos, ¿sí? O sea, hay un incentivo acá, por ejemplo, de o sea, mucha liquidez. Eso es a lo que me refiero cuando podría haber un stop. Cuando ustedes ven algo así, que ven una tendencia que ya tiene como 6 mínimos cada vez más altos, 5 máximos cada vez más altos, eso puede ser una zona. Miren este movimiento repentino. ¡Pum! Eso es un movimiento repentino. En este caso yo di la venta, pero porque hice otro análisis acá. ¿Sí? Hice un análisis macro. Bueno, no macro, un poco más o menos macro, ¿sí? Entonces yo más o menos me supe unir a este movimiento, pero si ustedes no hicieron el análisis correspondiente en una temporalidad alta, esto para ustedes es un stop. ¿Por qué? Porque acá había un mínimo, fue neutralizado. Acá hay un mínimo, también que fue neutralizado. Ese mínimo que está acá abajo también fue neutralizado. Ese mínimo que está acá fue neutralizado. Todo esto fue neutralizado, ¿sí? Todo esto fue un movimiento repentino del precio con fines de quedarse con la liquidez. ¿Bien? Bueno, esto sería la teoría de Stockholm, porque esto básicamente se produjo un movimiento repentino. ¿Para qué? Para neutralizar esta estructura. En este caso es una estructura de retroceso, de una estructura mayor bajista. Por eso yo más o menos tiré la entrada por acá y aprovechamos esta cacería de stop loss. O sea, nosotros nos unimos a la cacería de stop loss de esta trend liquidity. Esto que ven acá, cuando es una estructura de retroceso, porque esto es un movimiento de retroceso, si pueden observar, la estructura mayor viene cayendo, ¿sí? Si ustedes pueden observar acá, esto es una estructura bajista y esto es un retroceso de todo este impulso. Pero si ustedes no tienen en cuenta las temporalidades altas, entonces lo único que van a analizar es esto, sabiendo que acá había una zona de Smart Money Reverse y que podrían haber agarrado ese stop hunt. Pero no era, quizás sí, era un stop hunt para neutralizar esta estructura, que realmente, en realidad esto es un impulso de continuidad
de esta estructura. Y bueno, acá nosotros lo podríamos haber tomado como un ejemplo de stop hunt. ¿Sí? Eso es stop hunt. Así es como se ve una tendencia que puede ser neutralizada por un movimiento de liquidez. Bien, en este caso, una estructura alcista. Esto se ve en M15. Y otra forma de verlo, bueno, acá también, miren esto. Acá si ustedes lo bajan a un fractal menor, si lo bajan a un fractal menor, esto es también estructura, si lo pueden ver. ¿Qué se produjo acá? ¡Pum! Stop hunt subió. ¿Sí? ¿Dónde había dinero? Acá. Ahí había dinero. Ahí había dinero. Incluso acá había dinero. ¿Sí? Entonces, miren, ese fue un movimiento de stop hunt. Estamos hablando de temporalidad H4. ¿Sí? Si ustedes lo ponen en H2, ustedes pueden quizás en H2, a ver si nos permite ver. Teníamos estructuras, una tendencia, y esto fue un movimiento de pillada de cacería de stop loss y después pilló los stop loss que habían por acá arriba. ¿Sí? Hizo una doble neutralización. Eso se llama movimiento regresivo. En este caso, esto se produce a veces porque esto puede ser simplemente el retroceso de una estructura mayor y efectivamente es el retroceso de una estructura mayor. Pero si nosotros nos centramos en solo revisar una temporalidad, yo esto podría haberlo predecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo una temporalidad H2, que la estructura de H2 es simplemente esta, pero la estructura mayor es H4 y es una estructura mayor. Por eso la teoría dice, tienen que tener en cuenta la estructura macro, siempre, porque pueden que ustedes se queden con una sola temporalidad y los agarre este movimiento de stop hunt, que al fin y al cabo es simplemente un retroceso, es un retroceso de la estructura de una temporalidad más grande. Y nosotros podríamos haber evitado, incluso nos podríamos haber unido a todo este movimiento. ¿Sí? Entonces, hay formas de verlo. Como dice la teoría, por algo se la escribí ahí, para algo va a quedar, para que ustedes la lean, porque si no la leen, entonces no van a comprender la cuestión, ¿sí? La cosa es así, como dice la teoría, ustedes tienen que ver la temporalidad macro, eso es ley. Si no ven la temporalidad macro, entonces, ¿cómo van a especular? ¿Cómo van a saber dónde podría llegar a haber un movimiento de stop hunt? Quizás ya están entrando en un impulso, por ejemplo acá, hay, por ejemplo, en un impulso, o queriendo especular que va a haber un nuevo impulso de una estructura agotada, donde ya hay mucho incentivo para hacer este movimiento de stop hunt, para hacer el retroceso de la estructura mayor y continuar su subida, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Acá pueden observar cómo el movimiento de stop hunt se produjo, ¿sí? Por eso es importante tener varias temporalidades. Por eso cuando les digo día es día. Cuando les digo tengan analicen así, traten de entenderlo, traten de practicarlo mucho, porque es así como funciona, por lo menos como yo lo veo. Quizás por ahí me equivoqué yo, pero bueno, nadie tiene la verdad absoluta. Nadie la tiene. Absolutamente nadie. Ninguna academia, ningún instituto, por lo menos nadie lo tiene. Nadie tiene la verdad absoluta. Somos los especuladores de mercado y tratamos de especular de la mayor forma posible. Bien, esto es una característica. Acá también podría haber una zona de stop hunt. Recuerden, rangos son zonas
probables de stop-hunt. Acá se produjo el stop-hunt, como pueden ver. Esas mechas, acá había niveles limpios. Si pueden ver, esa mecha es stop-hunt, esa mecha es stop-hunt. Acá también se ha producido también varios stop con esta mecha, este nivel de acá, incluso este mismo falso rompimiento. Nuevo stop con pum. ¿Por qué doble? Porque acá ustedes quizás operaron después de stamping y los volvió a sacar. ¿Sí? Entonces, miren acá todos los stop que hay. En un rango, por eso no operamos, no buscamos, no le buscamos a la quinta pata al gato en un rango. Si el precio está en rango, está en rango. Profesor, es que yo quiero operar. No va a poder operar hoy porque las cosas están en rango y lo tiene que aceptar. Un trader profesional no opera todos los días. Si ustedes quieren ser profesionales, entonces empiecen a comprender que no todos los días van a estar dentro de una operación. Caso contrario, si todos los días quieren operar, bueno, ya saben lo que pasa. Yo creo que quizás varios han quemado la cuenta por estar operando, y no y siguen sin comprender que un trader profesional no opera todos los días. Y quizás hay traders que ni siquiera operan en un mes específico, para que lo sepan. ¿Queda claro? Miguel Zapata, si estás aprendiendo, andate a H4 y empezá a estudiar por ahí. Después cuando seas hábil en esas temporalidades, te recomiendo que vayas trabajando en M15, H1, ¿bien? Pero el scalping es para gente muy profesional, pero muy profesional. Para gente con mucha experiencia es el scalping. El scalping no es fácil. El scalping tienen que primero dominar las temporalidades altas para poder dominar las temporalidades chicas. Bien, Miguel, si querés, vete mis clases ahí de análisis, donde me hago un análisis diario y me bajo a M1 o a M5 y tenemos éxito en una operación, incluso en vivo lo hacemos. Y así es como se debería hacer. Vete esas explicaciones porque esas explicaciones, hay mucha información que quizás te sirva para, para ti que querés trabajar en esas temporalidades. Porque si estás iniciando, tenés muy poco tiempo, el scalping podría frustrarte muchísimo por el tema de que es para profesionales muy avanzados, sí, muy avanzados. Y es de alto riesgo, bien, es de alto riesgo. Ya tendrías que saber que en esas temporalidades tenés que asumir que vas a perder en algún momento. Si estás, mientras más tiempo bajo operación, mayor la probabilidad de fracaso dentro del scalping. Por eso los profesionales del scalping solo operan una o dos, quizás por día. Y si no hay en el día, no operan. Se les pasó el día y bueno, ellos saben que no todos los días van a operar. Ellos saben que en momentos dados el mercado está haciendo cualquier cosa en M5, en M15 y no hay forma de comprender. Bien, así que para ti, Miguel, tenés que ya tener esas consideraciones porque estos tips te pueden ahorrar varios momentos de frustración y no comprendas qué está pasando. Bueno, lo que está pasando es que es para profesionales. Si no sos una persona de más de 5 años en el trading rentable, estás empezando por la temporalidad incorrecta. Para comenzar en el trading es día H4 y a lo sumo H2. Me gusta más día H8, H4 para ver qué pasa, buscar una operación en H2, ¿sí? O alguna confirmación en H2. Más de eso, ya cuando quieras bajarte a M1, M5, M15,
ya estás entrenado para hacerlo y por qué, cómo lo vas a hacer en base a tu perspectiva macro. Porque el scalping tenés que tener en cuenta las perspectivas macro, las estructuras de retroceso y las estructuras de tendencia. De ahí los movimientos de confirmación y saber cuál es la probabilidad que te va a dar más en el scalping que si vendiendo o comprando, ¿sí? De acuerdo a lo que pasa en la macro. Todo eso llega a un análisis ya un poco más exhaustivo, ¿sí? Para que lo sepas, ¿sí? No te quiero eh, ilusionar de que esto es fácil porque no, lamentablemente no es fácil. ¿Queda claro, Miguel, o no? Marcos, sí, en el canal de YouTube vas a encontrar todo, todas las clases, toda Fibonacci, estructura de mercado, order block, todo lo que quieras. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Dudas? Vamos, dudas. Bueno, asumo que ha quedado todo claro. Espero que les haya servido la teoría de los stop hunt. Es muy sencilla, espero que la practiquen. Y bueno, esto ha sido todo por esta noche. Nos vemos el día lunes. Análisis de mercado, búsqueda de entradas y proyecciones de mercado. Creo que esta se dio bastante bien. La vimos el lunes. Miren, espectacular. Esta la vimos el lunes. O no, esperen acá. Sí, esta misma en M5. Mira acá, Miguel, acá tenés una en M5 que hice. Más o menos por ahí en la zona. Esta la especulamos en vivo y mira. Una excelente entrada. Esta en M5 del día lunes. Ya después se devolvió. Pero bueno, tuve varios parámetros en cuenta, no simplemente porque hice el análisis de esta. Empecé por acá. Empecé por todo este análisis que había acá y lo estamos viendo en día. Después me bajé a H4. Revisé que había en H4. De H4 me pasé a H2. De H2 me revisé eso y de M5. Y ahí recién determiné por qué esa venta. Entonces mirá que no es tan complejo el scalping en trabajar en M5. Porque bueno, acá te lo hice un resumen, lo puedes ver más detallado en la clase del lunes. Pero como empecé de día, me pasé a H4, me pasé a H2 para terminar en M5. ¿Sí? Entonces, tenés ciertas cosas que pulir y bueno, vas a tener éxito. Bueno, nos vemos el día lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Recuerden hacer la tarea, háganla, porque si no, van mal, así les digo. Van bastante mal y ustedes mismos retrasan el proceso de buscar una rentabilidad en el mercado de Forex. Hagan la tarea, pónganse a practicar, pónganse a buscar ejemplos. Cualquier cosa me lo mandan para ver si, para revisarlo en el caso de que no lo quieran hacer y bueno.
Y ya, allá ustedes. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes, análisis de mercado. Y recuerden, el día miércoles seguimos con el curso de trading institucional. Que tengan muy buenas noches.